Analistas de Goldman Sachs y una evaluación del índice de riesgo geopolítico global desarrollado por economistas de la Reserva Federal de los Estados Unidos lanzan una advertencia que es durísima. Aseguran que el mundo nunca había estado tan cerca de una tercera guerra mundial. Este punto que estamos viendo aquí, en el 1962, este punto fue el momento en que se dio la crisis de Bahía de Cochinos, la crisis de misiles de 1962, que fue el momento más peligroso de la Guerra Fría. Si observan, esto ya ha sido superado. Al menos eso es lo que reporta el índice de riesgo global. En este momento, según el mismo banco Goldman Sachs y los mismos analistas de riesgo de la Reserva Federal, aseguran que se vive ahora mismo un periodo de inestabilidad sin precedentes, con conflictos globales y rivalidades entre grandes potencias que se espera se van a intensificar aún más. No es solamente el tema de Irán, los países del Golfo, Israel y los Estados Unidos, sino lo que se está reportando entre la India y China, entre China y Estados Unidos y Japón, por ejemplo. Solamente este fin de semana pasado, los chinos hicieron un ejercicio militar junto con los rusos, con fuego real, dentro de la zona económica de Japón. Algo que no se había visto, no tiene precedentes. Si le sumamos lo que está pasando en Israel, lo que está pasando entre Líbano e Israel con Hezbollah, lo que está pasando en el estrecho de Bab al-Mandab, el que lleva hacia el Mar Rojo y después te lleva hacia el Canal de Suez, y por otro lado también el estrecho de Hormuz. En este momento los dos están bloqueados. En el estrecho de Hormuz no pasan barcos iraníes, pero tampoco pasan barcos de los países del Golfo. Y por otro lado, si nos vamos al estrecho otra vez de Mandab al-Abab, el día de hoy se reportaron que un barco que venía de Arabia Saudita por aquí prefirió dar la media vuelta. Y otro barco que venía entrando por el Canal de Suez, también petrolero de Arabia Saudita, prefirió darse la vuelta y quedarse por allá. O sea, imagínense ustedes, no pasa petróleo por aquí, no pasa petróleo por acá, y en una de esas no pasa ningún carguero que vaya hacia Arabia Saudita o que vaya saliendo de Arabia Saudita a otra zona. O sea, simplemente no hay movimiento de barcos de Arabia Saudita, que es una potencia en la zona. Todo esto va a generar y está generando tensiones muy altas a nivel global, que llevan a un conflicto no entre uno y otro país, sino es un conflicto que están implicados muchísimos países, empresas. Por ejemplo, el día de hoy se reporta un supuesto ataque a un centro de datos de Amazon en Bahrein, por ejemplo. No es el primer ataque que se hace a un centro de datos en este conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel. Ya hubo otros ataques hacia Emiratos Árabes Unidos donde se atacaron centros de datos también. O sea, lo que se vive tiene muchísimos factores. O sea, es factor geopolítico, geográfico, cultural, religioso, privado incluso, donde las empresas están innovando constantemente. El día de hoy se reporta una estrategia muy interesante en este conflicto en el que Estados Unidos está operando para atacar todas las lanzaderas de Irán. Lo que quiere Estados Unidos ahora con Irán, y eso es lo que es da una señal clara de que el conflicto se va a extender. Los ataques tan duros hacia las lanzaderas de misiles es porque cada misil que lanza Irán, la respuesta de Estados Unidos es muy costosa, porque tiene que primero lanzar múltiples ataques al misil mismo. Y cada misil antimisiles, los Patriot por ejemplo, cuestan millones de dólares, cada uno de ellos. Entonces cada vez que lanza un misil, Irán le cuesta mucho a Estados Unidos, porque tiene que proteger. Entonces lo que va a hacer ahora, mejor es ir al origen del problema, donde salen las lanzaderas de misiles. Si destruye todas las lanzaderas, entonces, o la mayoría, la guerra va a costar menos. Y el que cueste menos la guerra hace que ésta se pueda extender más tiempo y que tenga mejores resultados. Quiere decir que entonces se va a alargar la guerra. Pero hay varios factores que lo vamos a analizar ya más en un directo, pero quería platicarles de los niveles de riesgo y por qué se cree que esto es un momento muy especial, por así decirlo, en términos de riesgo hacia el tema de una tercera guerra. Primer punto es que el hecho de que hagan este gráfico, el hecho de que hagan este análisis no significa que vaya a empezar la guerra mañana o en un mes o en un año, pero sí que el riesgo aumenta. Eso es lo importante entender, sobre todo porque si entendemos los motivos
Y si entendemos cuáles son esas señales que hay que estar observando, si esto está poniéndose más intenso o no, también nos va a ayudar a entender primero este origen y este análisis. Una cosa que están de acuerdo estos analistas es que si se llegara a dar una tercera guerra, ya no sería una declaración oficial de, bueno, estamos entrando a una guerra. No sería así. Sería como similar a lo que estamos viviendo ahora. Una serie de conflictos globales que se van extendiendo en el tiempo y que después vamos a decir, mira, cuando se acuerdan cuando se dio la Tercera Guerra Mundial. Ah, sí, cierto. Pues bueno, en ese momento, ¿qué pasó? Ah, no, pues estaba Ucrania contra Rusia, pero se metió Corea del Norte, cosa que ya lo hizo. Y a lo mejor por ahí se meta Polonia o se meta algún otro país, ¿no? Ah, sí, verdad, sí, ya me acuerdo. Y también te acuerdas que ahí estaba Irán y estaba también Israel y estaba Estados Unidos peleando, pero también entraron Kuwait, que por cierto ya está a punto de entrar. Entró Bahrein, entró Emiratos Árabes Unidos, o sea, se hizo una guerra regional. Pero también al mismo tiempo estaban las guerras internas en Sudán, en el Congo y en otras regiones, en otros países de África. Pero también al mismo tiempo están las guerras que se dan en Bangladesh y en otras regiones de Asia que se viven ya sea guerras internas o como la de Camboya, Tailandia, etc. O sea, si observamos, ahí están los conflictos ya. Y aunque no es una guerra con armas, sí hay una guerra cibernética entre Rusia, Estados Unidos y China, en la que también hay una guerra económica, que parece que no es tan riesgosa, según algunos creen, pero que puede llevarte a una guerra convencional. Por ejemplo, por el tema de Taiwán. Los 10 focos más importantes de conflicto son el tema de Irán, Israel, Estados Unidos. Ese es el potencial de guerra nuclear incluso que se vive ahora mismo. Ese es el riesgo más grande que se vive, ¿sí? Y sobre todo que más adelante en un directo les voy a platicar de lo que están ocultando bajo tierra los iraníes. Se ha descubierto por ahí un movimiento muy tremendo y que tiene que ver con las armas nucleares. También está China-Taiwán, que eso también tiene un riesgo muy alto de una guerra global. Japón ya dijo que si entran a la guerra con Taiwán, Japón va a entrar a favor de Taiwán. Estados Unidos es más ambiguo, pero todo el mundo sabe que lo más probable es que también Estados Unidos entre al conflicto. Y probablemente Filipinas. El número 3 es lo que pasa entre Rusia y Ucrania. Y es que el riesgo de que se implique la OTAN es cada vez más alto. Hay movimientos que se observan rozan la línea de lo aceptable. Polonia, la misma Rumanía, pero también los países como Lituania, Estonia y la misma Letonia también, Polonia, igual hasta Bulgaria y la misma Finlandia, son países que han tenido roces muy duros últimamente con Rusia. Que si les cae un misil, que si les cortan un cable submarino, sabotajes, redes de espías encontrados incluso en Italia, Reino Unido y en otros países. Una Turquía que no queda claro si realmente es parte de la OTAN o si trae una agenda totalmente distinta. En esa guerra, la guerra entre Rusia y Ucrania, fácilmente se puede dar un error de cálculo. Y ese error de cálculo podría generar una guerra también más global. Hay otros focos que tal vez tengan un poco menos de riesgo ahorita, pero que también son importantes. El de Corea del Norte, un riesgo mediano, vamos a decir. Sobre todo porque participa en la guerra con Rusia, porque constantemente hace ejercicios militares y pues puede haber también un error ahí. Hay que recordar que un expresidente de Corea del Sur lanzó un misil, bueno, más bien un dron militar hacia Corea del Norte para ver si caían en la tentación de entrar en conflicto porque él quería mantenerse en el poder. Entonces de repente, con que haya un loco por ahí que tenga suficiente fuerza política o de militar y que quiera ver el mundo arder por conveniencias personales, puede generar un error táctico que genere un conflicto armado. Por otro lado, en el mar de China hacia lo que es Taiwán, cosa que ya sabemos, no hace falta ahondar mucho ahí, pero sí sabemos que el riesgo es tremendo. Y no solamente con Taiwán, sino también con Japón y con Filipinas, que también hay algunas diferencias prácticamente imposibles de resolver diplomáticamente, aparentemente. Y antes de irme a otros asuntos, quiero platicarles de otros focos que también son cada vez más peligrosos porque, pues, así es como vivimos el mundo. Es un mundo demasiado conectado y por eso también hay otros riesgos. El tema de las rutas marítimas está en constante desafío. El estrecho de Hormuz,
el mismo estrecho de Bab al-Mandeb, el mismo canal de Suez y Mar Rojo, el mismo mar de China Meridional, que está lleno de rutas comerciales y que constantemente son desafiadas incluso con roces, hasta incluso con armas. Los ciberataques masivos, por otro lado, también son un riesgo cada vez más grande. Corea del Norte, China, Estados Unidos, Rusia y otros países que de repente no son tan visibles en el tema, pero que son muy activos en el tema de ciberataques. Algunos lo hacen por temas de hacktivismo, le llaman ellos. O sea, activismo en contra de una dictadura o de algún grupo en particular, pero eso genera tensión. La misma Corea del Norte, su programa nuclear, lo ha fondeado gracias a hackeos. Se han llevado cientos de millones de dólares de criptomonedas y eso lo utilizan para su programa nuclear. O sea, vamos que a lo que voy es que también ahí hay otros problemas que también generan esa inestabilidad de la cual habla Goldman Sachs, ¿no? Otro asunto también, la inteligencia artificial militar. Ya es parte del conflicto. Drones autónomos. La capacidad de hacer guerra electrónica a un nivel mucho más avanzado. Campañas de desinformación cada vez más activas con inteligencia artificial y automatizadas. La Reserva Federal identifica los riesgos asociados a las inteligencias artificiales como una preocupación creciente para la estabilidad financiera y la estabilidad del sistema, por así decirlo. Dentro de lo que analiza estos personajes es, lo que dicen es que las guerras no suceden solamente por confrontaciones militares, por una diferencia entre un país y otro y cosas así. Las guerras globales, sobre todo las guerras grandes, surgen cuando hay otros factores importantes a tomar en cuenta. Inflación, deuda enorme, desempleo grande y escasez energética. En la inflación, pues cuidado, ¿verdad? Porque puede venirse una inflación fuerte, pero todavía está contenido a como podría estar. La deuda sí es un problema grande en la mayoría de los países. El desempleo no es un problema ahorita, en este momento no lo es. A nivel grave, ¿verdad? Entonces, mientras el empleo esté bien, eso da un respiro, ¿verdad? En la mayoría de los países europeos, en Estados Unidos e incluso en Latinoamérica, hay empleo, vamos a decir, suficiente, vamos a decir, ¿no? Y otro tema que es la escasez energética. Si se dan esos cuatro factores, cuidado. La escasez energética, hay muchísimo petróleo en este momento. El problema es que por los conflictos pudiera haber una escasez, ¿verdad? Si el conflicto de Irán se agrava y empieza a haber una escasez más profunda de combustible, entonces podemos hablar ya de un problema mayor. Mientras tanto, pues bueno, si ustedes lo analizan, ahí están los riesgos, pero también hay cosas que no están al nivel de una guerra global. Y por suerte, ¿verdad? Entonces, el riesgo es grave, es grande, por inestabilidad, sobre todo militar, geopolítico. Pero desde el punto de vista económico, por ahorita el respiro está ahí. Hay empleo en una buena parte del mundo. Aunque hay problemas energéticos, no hay una escasez grave, ¿verdad? Que podría darse, insisto, pero ahorita todavía ahí podemos respirar más o menos tranquilos. Y que se ha actuado muchísimo en China, en partes de Europa, en Australia, etc. Incluso ya empieza a verse en Latinoamérica el tema de la energía solar. Se ha disparado su uso. La energía solar, fíjense que creen que es uno de los factores que ha salvado de esta crisis energética. El que mucha gente, muchas empresas, escuelas, hospitales, etc. han apostado por energías alternativas, solares, eólicas y de otro tipo, y les ha dado un respiro, fíjense, en muchas partes. Entonces, el hecho de que sea ya un factor importante ha hecho que no haya tanta escasez como pudo haber. Si no existiera todo eso de energías alternativas, el problema hubiera sido gravísimo, ¿sí? Pero eso también nos dio un respiro. Entonces, hay cosas que nos han dado respiro porque también, pues, queriendo o sin querer, el mundo se ha preparado para esas crisis y se nota en este momento. Hay varias cosas que si no las tuviéramos listas, el problema sería muy distinto. Por ejemplo, el trabajo digital. Mucha gente ha logrado tener empleo o incluso autoempleo por trabajos digitales, por poder trabajar en casa, por poder... ¿Por qué? Porque de repente da un servicio a otro país. A lo mejor en su país no tiene empleo, pero tiene un empleo en otro país, ¿verdad? A través de lo digital. Entonces, a lo que voy es que hay cosas que están sucediendo
que son casi invisibles o poco vistas, pero que nos ayudan a que el conflicto no se vaya a una guerra global. Bueno, esto es un estreno, o sea que hay un chat en vivo. Muchísimas gracias a los que estuvieron en el chat, a los que lo vean en diferido también, muchas gracias. A la comunidad que quiera apoyarnos, ya saben cómo hacerlo. Ahí está el Oxxo, ahí está PayPal, ahí están los superchats. Todo eso ayuda muchísimo a que el canal pueda seguir creciendo. A los miembros del canal también que nos apoyan, bueno, les agradezco mucho. A los que están suscritos también les agradezco muchísimo. Acuérdense, los que están suscritos, pues les llega el aviso y los reportes de todas las noticias. Todas las noticias van para todos, ¿sí? En las membresías se les da un extra, pero las noticias, como tal, a todos se les da igual. Y a las membresías, pues ya les damos por ahí otros materiales extras. Pero bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Que tengan un excelente día, una excelente tarde. Y nos vemos en un momento más. Hasta luego.